Buenas noches a todos, todas y todas. Bienvenidos sean a esto que se llama Proyecto Ítaca. Yo soy Paloma Cuevas. Me da mucho gusto recibirlos esta noche cuando son las 9:11. Y pues bueno, vámonos a las noticias más importantes que estuvieron sonando el día de hoy. Espero que las disfruten tanto como nosotros disfrutamos preparándolas para ustedes. Y pues bueno, acá les platico con mucho gusto que esta semana tenemos un conjunto de entrevistas sumamente interesantes. El día de hoy, a partir de las 9:20, nos acompaña el doctor José Francisco Mejía Flores, quien es el organizador de las décimas jornadas que tienen que ver justamente con las décimas jornadas internacionales del exilio iberoamericano. En un ratito él estará ingresando con nosotros al canal y seguramente ustedes podrán disfrutar de su labor para que nos platique por qué son 10, en qué lugares estarán llevándose a cabo, cuáles serán las sedes, los horarios, algunos de los ponentes, por supuesto. El día de mañana, igualmente a las 9:20 de la noche más o menos, estará acompañando la doctora Fátima García Espino, quien nos va a platicar un poquito sobre la segunda feria del Libro de la Salud que se estará llevando a cabo en el Estado de México. Nos contará los pormenores, las sedes, qué autores, qué libros, qué editoriales, por supuesto. Y bueno, el 22 de agosto nos estará acompañando una persona que yo quiero profundamente, Natalia Loera Quintos, quien es organizadora del retiro Seamos Elementos Sagrados. Ahí nos va a contar qué es lo que va a ocurrir los días 14, 15 y 16 de septiembre en un lugar llamado Ameca Meca, en donde estarán sucediendo cosas maravillosas con el auspicio de algunos de ustedes que seguramente tendrán ganas de disfrutar de una experiencia distinta. Y pues bueno, con todo este relajo que está ocurriendo actualmente, justamente con el tema de la reforma judicial en México, pues les platico que voy a tener una entrevista súper especial con el doctor Elías Flores Gallegos, quien es presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, AC, este próximo 21 de agosto, es decir, el día de mañana, a las 7 de la noche en horario México Centro y a las 18 horas en horario de Tijuana. No se la deben perder. Estaremos hablando de la reforma judicial con un enfoque propositivo, no solamente hacer un paro, que en muchas ocasiones nos resulta muy desgastante y fastidioso cuando no conocemos el trasfondo de qué es lo que está ocurriendo, por qué están molestos los magistrados, por qué están molestos los jueces, por qué están molestas las personas que trabajan de sol a sol en el Poder Judicial. Yo tenía un concepto sobre el trabajo de los burócratas hasta que en alguna ocasión tuve la oportunidad de ser burócrata y entonces entender que no hay horarios, que sabes a qué hora entras pero no a qué hora sales, que si realmente estás comprometido con tu labor, pues no vas a decir usted dispense, venga mañana, sino que busca la forma de que las personas resuelvan sus necesidades, porque justamente cuando ellas se acercan a las instituciones porque tienen necesidades por resolver. Y pues bueno, vámonos con las notas nacionales. Trascendió el gabinete legal de Clara Brugada para la Ciudad de México, y sobre eso pues permítanme platicarles que se puso muy interesante porque es un gabinete completamente paritario. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues simple y sencillamente chútense los nombres que estarán presentes en esta administración que dará comienzo en unos días ya. En la Secretaría de Turismo, Alejandra Frausto, quien venía desempeñándose como secretaria de Cultura a nivel federal. En la Secretaría de Bienestar estará Araceli Damián. En la Secretaría de Salud, la doctora Nadine Gassman, a quien tuve el gusto de entrevistar hace algunos días y quien se desempeñó durante este sexenio como presidenta del Instituto de las Mujeres, que próximamente también estará cambiando por completo y dejará de ser instituto para convertirse en Secretaría de las Mujeres, lo cual, pues bueno, nos da mucho gusto a las mujeres mexicanas por una sencilla razón. Necesitamos que se tome en serio todo lo que nosotras requerimos. En la Secretaría de Cultura, Ana Francis Moore, la reina chula, la dipuchula, que ha estado haciendo un trabajo sumamente importante en cuanto al tema de diversidad. En Medio Ambiente, Julia Álvarez de Icaza. En la Secretaría de Riesgos y Protección Civil, Miriam Vilma Ursúa. En la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás. A cargo de los pueblos originarios, Nelly Antonia Juárez Audelo. En la Secretaría de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama. La consejera jurídica y los servicios legales estarán a cargo de Heréndira Cruz Villegas Fuentes.
y en la Secretaría de las Mujeres, Dafne Cuevas Ortiz, que bueno, también ha hecho históricamente un trabajo sumamente interesante de a pie y con cercanía a la ciudadanía de la demarcación más grande de nuestro país, más poblada. En cuanto al tema de los servidores públicos, funcionarios públicos masculinos que estarán a cargo de secretarías, en la Secretaría de Planeación y Ordenación Territorial y Metropolitana, Alejandro Encinas, como secretario de Gobierno, César Carabioto, como secretario de Educación y Ciencias y Tecnologías, Temas Sociales, Pablo Enrique Llanes Rizo, como secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, como secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, como en la Secretaría de Obras y Servicios, creador de las utopías, el arquitecto Raúl Basulto Lubiano, por si se les llega a olvidar, bueno, acuérdense del papel fundamental que han tenido las utopías en el desarrollo cultural en la Ciudad de México, en la Secretaría de Atención Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, como secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, en la Secretaría de Vivienda, que es de hecho de nueva creación, Inti Muñoz Santini, y como titular de la nueva Secretaría de Agua y Gestión Sustentable, José Mario Esparza. Hay que estar muy pendientes de lo que estarán haciendo todas estas personas involucradas. Y pues bueno, les platico que como ya se los había comentado la semana pasada, pues justamente se detonó la votación positiva o a favor del paro judicial que desde ayer se está llevando a cabo. Resulta un poco preocupante cuando vivimos en un país que cuenta con más o menos un 98% de impunidad, más de un 87% de los jueces votaron a favor de la realización de este paro. Y pues bueno, ¿por qué resulta sumamente relevante? Pues por una razón fundamental. Obviamente quienes deseamos que en este país exista justicia, pues también deseamos que por supuesto se resuelva esta situación, porque a pesar de que se van a estar atendiendo las cuestiones de tipo urgente, eh, históricamente hace falta que en este país podamos volver a confiar en este aparato judicial, y la mejor manera de hacerlo seguramente será acercando esta parte de los tres poderes que toman decisiones un poquito más a la ciudadanía. Me parece que eso es fundamental. Les platico que el 85.7% de los 1,403 jueces y magistrados que votaron lo hicieron a favor de iniciar el día de mañana la suspensión indefinida de labores, durante la cual solamente serán atendidos casos urgentes. Toda vez que la semana pasada les contábamos que la JUFER estaba analizando si se realizaba a cabo este paro a partir del día 19 o si iban hasta el día 1 de septiembre. Pues bueno, los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación votaron mayoritariamente a favor de iniciar un paro nacional indefinido en defensa de la autonomía judicial y en rechazo a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca cambios significativos en la estructura y elección de los funcionarios del Poder Judicial. En una votación realizada el lunes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, JUFER, decidió ir a la huelga con 1,202 votos a favor y 201 en contra, de un total de 1,403 participantes. Este paro dará inicio el miércoles 21 de agosto y durante su duración solo serán atendidos los casos urgentes, según lo aprobado por la asociación. Y bueno, esto da pie a que los invite nuevamente el día de mañana a partir de las 7 de la noche, horario centro de México, 6 de la tarde en horario norteño, a escuchar la entrevista que estaremos teniendo justamente sobre el pronunciamiento que acaba de realizar el Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, en donde hay 6 puntos perfectamente redactados y que seguramente nos darán luz sobre este tema, porque bueno, no todo es en muchas ocasiones como parece, y resulta sumamente importante darle la voz a quien corresponde en los momentos en que tenga que ser, haya sido como haya sido. Y les platico que si se estaban preguntando dónde anda Tatiana Cloutier, pues bueno, ella va al nuevo Instituto de Mexicanos en el Extranjero, y para esto, pues les cuento que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su vocera de campaña, Tatiana Cloutier, será la directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, IME, un órgano desconcentrado de la Cancillería para atender a los millones de migrantes del país. También les platico que Cloutier fue secretaria de Economía del 2021 a 2022, y pues bueno, de esta manera
nos muestras que estará aún teniendo presencia. Y les platico que también ya llegó aquí con nosotros el doctor José Francisco, que nos va a estar platicando todo lo que queremos saber al respecto de las 10º jornadas que tienen que ver con exilio y demás, y que seguramente será muy interesante. Doctor, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, gracias. Gracias por el espacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de poder platicarles un poquito de Pues este bien, proyecto. noches, miren, les platico. Tenemos por ahí un par de notas más, pero vamos a darle paso a la entrevista, que justamente la tenemos planteada esta noche con gente como uno, y que estaremos continuando con la presencia del doctor Francisco, y que estaremos además contándole a todos ustedes sobre este tema que a mí me parece fundamental en el ámbito cultural, en cuanto al tema de las migraciones, al tema del exilio, al tema diplomático. Nos lo hizo llegar Anabel Ballesta, que ya saben que es una colaboradora maravillosa, que siempre nos está compartiendo cosas muy interesantes de Malpaso y compañía, de Bonilla Artigas, por supuesto también de libros del Marqués y de Textofilia. Y sobre eso, pues les platico de este lado, que esta noche contamos con la presencia del doctor José Francisco, que es José Francisco Mejía Flores. Ya te iba a cambiar los apellidos, doctor, discúlpame. No te Qué preocupes. bueno que no sucedió. Él es investigador de la UNAM. Ahorita nos va a platicar específicamente de qué área de la UNAM. Es miembro del Seminario Iberoamérica Contemporánea, que se celebra en el CIALC, y del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus líneas de investigación son las relaciones diplomáticas en América Latina y España, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, que bueno, es un periodo interesantísimo entre las 25,000 películas de espías y las realidades brutales que cada uno de los bloques estuvo viviendo a lo largo de esa historia. Es autor de más de 30 artículos y capítulos de investigación y ha co-coordinado 4 libros sobre la materia. Es autor también de México y España, Exilio y Diplomacia, de 1939 a 1947, publicado por la UNAM, el CIALC, en 2017. Bienvenido seas, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy contento de poderles platicar un poquito de esto que hacemos en la UNAM, concretamente en donde yo me desempeño como investigador de la UNAM, en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, que es una entidad del subsistema de humanidades de la universidad, de la UNAM. Bueno, como todos sabemos, la UNAM tiene 3 grandes entidades de investigación, ¿no? Uno es el subsistema de humanidades, de la coordinación de humanidades, el otro es el subsistema de ciencias, de la coordinación de ciencias, y la coordinación de difusión cultural, que bueno, pues es finalmente el CIAL, que está adscrito a la coordinación de humanidades. Y bueno, pues sí, mira, te cuento muy brevemente, este es un proyecto que surgió allí dentro del área de investigación de esta entidad de la universidad que se especializa en el estudio de la realidad latinoamericana. Es un centro fundado en 1979 por el gran filósofo doctor Leopoldo Sea. Y bueno, pues en el CIAL tenemos muchas áreas, varias áreas interdisciplinarias de investigación en humanidades, ciencias sociales. Yo particularmente soy historiador formado en la UNAM, desde la licenciatura, maestría y doctorado, y también hice el postdoctorado en el CIAL, y luego pues ingresé como investigador, donde ya cumplo 10 años y ahora ya soy investigador titular. Y bueno, como platico brevemente, pues la UNAM tiene pues espacios muy interesantes de investigación. Uno de ellos son los proyectos PAPIT, que son proyectos de innovación tecnológica, y en el área de humanidades y ciencias sociales pues tenemos una amplia gama de trabajos interdisciplinarios, y yo en uno de ellos pues hemos trabajado concretamente. Yo he colaborado, he sido titular de 3 proyectos de este talante, de este calado. Y bueno, pues a partir de estos proyectos, uno que se desarrolló entre el 17 y el 18, otro entre el 19 y 20, y uno que acaba de terminar entre el 21 y 23, pues es que dimos forma a estas jornadas del exilio iberoamericano, con la participación invaluable de la hoy embajadora de México en Chile, la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez,
que también fue directora general del Acervo Histórico Diplomático, y bueno, pues entre los dos, fundamos estas jornadas del exilio iberoamericano, que se asocian también a un seminario que se llama Iberoamérica Contemporánea, y en donde han participado, bueno, pues una gran cantidad de expertos en la materia del exilio iberoamericano, lo que ahora ya podemos decir que son los exiliólogos o las exiliólogas, ¿no? Que participan de alguna u otra forma tanto en el seminario, que funciona desde el 2017, y en las jornadas del exilio iberoamericano, que en una primera edición se celebraron en La Habana, en 2016, posteriormente las realizamos en Costa Rica, de ahí pasamos a Nicaragua, no olvidamos Nicaragua porque justo el día que estábamos inaugurando las jornadas, pues fue aquel fatídico temblor del 19 de septiembre del 2017, que bien recuerdas, que nos hizo recordar aquella cuestión del 85, ¿no? Entonces... es tremendo, doctor. Perdón, ¿no te escuché? Es tremendo porque justamente toda la labor que se realiza en la UNAM, todos los que somos egresados de alguna licenciatura de ahí, a mí me tocó estudiar filosofía, ajá, tenemos no solamente un gran amor por la UNAM, sino un gran amor por la humanidad. Creo que es algo que se contagia. Y en este caso, a mí me gustaría pedirte un favor que seguramente te resultará sumamente básico, pero en muchas ocasiones nos lo preguntan, la diferencia entre migración y exilio, entre un exiliado y un migrante, y de qué manera en estas jornadas, porque me hizo favor Anabel de hacerme llegar el día de ayer la información que fueron llevadas a cabo a partir de 2016, que se han llevado a cabo en Cuba, Costa Rica, Nicaragua, ya tú nos mencionabas Cuba, Argentina, Chile y la Ciudad de México, y que están a punto de realizarse. Estamos así en la ventanita del amanecer de estas jornadas los próximos días 22 y 23 de agosto, en un par de espacios, que es la sede del Acervo Histórico Diplomático de México, en el ex colegio de la Santa Cruz, en Tlatelolco, Ciudad de México. Tú que eres historiador, sabes la relevancia de Tlatelolco, no solamente para los mexicanos, sino en varios momentos históricos de nuestro país, desde que era un mercado en la época prehispánica hasta aquel tremendo 1968 que le tocó vivir a mis padres, seguramente también a los tuyos, no sé qué tan joven seas porque pues ya eres doctor, entonces quiero pensar que también a los tuyos, y todo lo que representa para todos aquellos corresponsales que estaban previo a las Olimpiadas en nuestro país. Son muchos momentos importantes en Tlatelolco, y en esta ocasión, estas 10ª jornadas que tienen pues un valor sumamente importante cuando hablamos del exilio y del derecho al asilo, la diplomacia mexicana, mi casa es tu casa. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Pues sí, la pregunta es muy interesante porque efectivamente hay una marcada diferencia entre lo que es el exilio y la migración. Yo siempre he dicho que los estudios del exilio, de la nueva exiliología, sí es una migración, es un desplazamiento, es un transtierro, como decía José Gauss, ¿no? Aquel gran filósofo español exiliado en México. Pero el exilio tiene otras características, tiene otro carácter. Digamos, yo lo que he estudiado, que ya son 25 años estudiando el tema del exilio, y en ocasiones he querido exiliarme del exilio, pero no es posible, con esto me voy a morir. Qué bonito le dijiste, ¿te das cuenta de lo poético de lo que acabas de decir? Exiliarse del exilio. Leía apenas un fragmentito de Ceniza en la boca, de Brenda Navarro, donde habla de la amputación del país cuando uno se va a otro lado, no amputarse en México, amputarse en las costumbres, pero son condiciones muy distintas. Sí, efectivamente, ¿no? El exilio es inherente con la actividad política, ¿no? Digo, finalmente forma parte de la propia dinámica, de la propia historia política de las personas. Y luego, pues los exilios, en algún sentido, tienen este carácter de regularmente quien se exilia, pues es quien tiene un protagonismo político en cierta coyuntura histórica de determinado país, ¿no? Hay exilios presidenciales, presidentes que se han ido al exilio, hay exilios de organizaciones políticas, sindicales, hay exilios de líderes políticos, de figuras políticas, hay exilios de científicos, de académicos, de artistas plásticos. Digo, México es un gran ejemplo de cómo se ha convertido en el siglo XX, particularmente en el siglo XX, en tierra de exilios, en gente que hemos recibido
a una gran cantidad de exiliados de una gran significación política. Bueno, pues León Trotsky, en algún momento estuvo también por acá, no precisamente exiliado, pero sí invitado por Plutarco Elías Calles Sandino. Toda esta gesta del exilio español en México, el exilio sudamericano, ¿no? Chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, ¿no? Y aquellos niños de Morelia, que acabo de leer un libro precioso de Marcela Fonseca Capetillo, Los lazos que nos unen, y que es justamente una probadita de la historia de esos casi 500 niños que llegaron a Morelia con las mejores intenciones de un gobierno cardenista y que después, por decirlo de la mejor manera, fueron abandonados a su suerte. Sí, es decir, es el exiliado pues parte de una condición política, el migrante pues no necesariamente, ¿verdad? El migrante tiene otras condiciones, ¿no? Ahora es la migración económica, la migración por violencia, la migración hasta por cambio climático, ¿no? Entonces, pues se han generado, se han propiciado espacios para esta interesantísima área de las ciencias sociales, ¿no? Los migrantólogos, los exiliólogos, pero estamos trabajando de la mano, en muchas ocasiones compartimos muchos esfuerzos. Ahora bien, ¿por qué mi casa es tu casa? Y esto sí quiero hacer énfasis. Curiosamente, México, lo que hemos pensado, el comité organizador de estas jornadas, y aquí también le doy un crédito al director general del Acervo Histórico y Diplomático, al licenciado Joaquín Lozano, y con la embajadora, es que creemos que México tiene una particularidad. Mi casa es tu casa no se dice en todos lados. México tiene esa solidaridad que nos nace de la cultura, es una cuestión cultural. Y te cuento una anécdota que me pasó a mí como cuando yo era joven, yo era muy niño, que habría sido en el año 82, mis padres, por algún motivo, por alguna razón, dieron refugio a una familia de salvadoreños que huía de la guerra, de la guerra del Salvador, que tú bien sabes que explotó con el asesinato del cardenal, de Romero, de Arnulfo Romero. Entonces, huían de la guerra, ellos tenían una red familiar en México, pero en algún momento esta familia no los pudo ya recibir porque tenían poco espacio en casa, y mis padres, que no estaban para nada politizados, eran obreros, vivíamos en Ecatepec, ¿no? En aquel momento, pues dieron refugio a esta familia de salvadoreños, y bueno, ahora ha pasado el tiempo, ellos estuvieron un tiempo en casa, nosotros casi no estábamos en casa porque mis padres vivíamos ahí, pero en realidad mis padres trabajaban por la zona de La Raza, y entonces recuerdo muy bien que esta familia después se fueron a Estados Unidos y quedaron muy agradecidos, ¿no? Con esta solidaridad. Pero esto es parte de nuestra cultura mexicana. Mi casa es tu casa. Es cuestión de recibir al otro, de hacerlo sentir bienvenido. Exactamente. De no... Es esta cuestión del mexicano de que realmente nos gusta que la gente se sienta bien. Y parece que, tal como lo dices, es una condición cultural, porque no es que te lo enseñen como tal, pareciera que hay un gen que habría que investigar médicamente, porque evidentemente en otros países no ocurre. Quienes nos hemos dedicado a la educación y que hemos tenido la oportunidad de viajar en intercambios, sabemos que por más que la gente trate de parecer educada, jamás será el nivel de hospitalidad el nivel que da el mexicano, o en algunos casos algunos pueblos latinoamericanos. Exactamente. El programa está brutalmente hermoso, lo vamos a compartir en la página del Noti, y ojalá que pronto regreses, que nos platiques cómo les fue, cuáles fueron las más grandes satisfacciones, qué consideras que todavía hay que mejorar en estos temas de exilio y de justicia, no solo para el migrante, sino para aquel que llega en condiciones complicadas o complejas a nivel político. Y si realmente es cierto, alguna vez platicaba con Ligia Oroz cuando salieron del país por el tema Somoza, el tema dictatorial, y decía, bueno, era un señor lindo que jugaba conmigo cuando era niña, pero yo no sabía todo el horror que era para otro montón de personas. Sería interesantísimo tener un tipo de plática de ese tamaño, y también con algunas personas que a lo mejor hayan o migrado o sean descendencia de quien migró y que a lo mejor hoy ya son mexicanos, y de qué manera nuestro país, si es que lo hizo, les cambió la vida. Yo creo que a lo mejor tú vas por las historias investigativas, yo siempre puedo ir por las historias hacia el tema sociológico, hacia el tema
de la escritura, de compartir las identidades, de narrarlas, de compartirlas y de darnos cuenta de que al final no somos tan diferentes, querido doctor. Pues no, y nada más para terminar, si me lo permites, hacer énfasis en las mesas, en los paneles que se articularon, ¿no? Bueno, por favor, este espacio. La primera es importantísima, ¿no? Participa María Teresa Mercado, hoy subsecretaria de Relaciones Exteriores, Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador, y Pablo Monroy, director general para América del Sur, quienes van a hablar de sus propias experiencias. María Teresa Mercado era la embajadora en Bolivia cuando el asunto de Evo Morales, ¿no? Divertidísimo. Pablo Monroy, embajador en Perú cuando lo de Pedro Castillo, y bueno, Raquel Serur, pues con la cuestión de Ecuador que se ha generado últimamente, ¿no? Y luego, pues otra mesa, el exilio iberoamericano, donde, bueno, pues Juan Luis Bonilla, que es el presidente del Ateneo Español, nos hablará de todo lo que hace el Ateneo. Yo, pues con esta red, ya que te he platicado, de exiliólogos a grandes rasgos, exiliólogas, y bueno, nos acompañará Luis Arturo Salmerón, que es el director editorial del Fondo de Cultura Económica, porque el Fondo de Cultura pues tiene una amplia tradición también con el exilio, ¿no? Los exilios, toda la cantidad de exiliados que llegaron a trabajar al Fondo de Cultura, ¿no? Luego el exilio chileno, ¿no? Porque el año pasado hicimos la actividad en Chile, a propósito de los 50 años del golpe a Salvador Allende, donde participan tanto la embajadora de México en Chile, la embajadora Beatriz Sánchez Muñoz, como Laura Beatriz Moreno, nuestra embajadora en Chile, y Darío Salinas, que él es un exiliado propiamente y hablará de su experiencia. Y luego, pues, la última mesa, que es el asilo y el exilio, donde participa la doctora Carmen Giral Barnés, investigadora de la UNAM, de la Facultad de Química. Su abuelo fue exiliado, fue presidente de la República Española en el exilio. Miriam Ursúa Venegas, quien es secretaria de Gestión de Riesgos del Gobierno de la Ciudad de México, quien recientemente fue ratificada en su puesto y es exiliada chilena, y el señor Aníbal Severino Rodríguez, que también es un exiliado chileno con una historia muy interesante sobre su experiencia como exiliado chileno. Sin más, pues te agradezco muchísimo el espacio y para mí ha sido un privilegio. No, pero además me encanta porque estoy viendo aquí y eso me hace muy feliz, porque a mí me toca estar trabajando también desde el servicio público y obviamente por esa razón, porque también tiene un otro tipo de compromisos, no podremos estar físicamente ahí, obviamente nuestro corazón va a estar ahí. Fíjate que me tocó entrevistar hace poco tiempo a Rodrigo Díaz, quien es un exiliado chileno en España, con un libro maravilloso que seguramente, ahí te va la recomendación, porque tú nos estás dejando un montón de cosas, pues hay que corresponder. Llévate algo, por favor. Te invito a que leas La Orquesta Invisible, que justamente tiene que ver con todo el daño a nivel psicológico que sufren todos aquellos que son resultado de todas esas guerritas, de todo ese tema. A él le tocó justamente el tema Salvador Allende, el tema Pinochet. Él creció, estuvo en infancia ahí, y hay cosas de las que no te das cuenta, pero que sí terminan por afectar y por romper todo eso que debiera ser la paz en la que un niño debe crecer, ¿no? Los que somos latinoamericanos lo sabemos bien. La transmisión, una disculpa, será a través de Facebook. Para aquellos que estamos al interior del país y que nos queremos arrancar los ojos por no poder estar presencialmente, bueno, a través del acervo histórico diplomático y a través del CIALCUNAM, no se lo pierdan. Lo genial de que quede guardado es que lo podemos ver en la madrugada todos esos que somos amigos del insomnio, y que seguramente te estaremos posteando un montón de comentarios, un montón de preguntas, y te invitamos a que regreses a ser posible en unos 15 días para que nos cuentes el resultado. ¿Cómo no? Muchísimas gracias y también agradezco. Un abrazo bien grande, porque a fin de cuentas UNAM es familia, y es gracioso porque no tengo el gusto de conocerte, pero es entrañable lo que estás haciendo. Me da un placer enorme y seguramente lo estaremos compartiendo también a Global Voices, que es uno de los medios donde colaboramos a nivel internacional y donde al traer esta vinculación con otros países latinoamericanos y al volverlo interdisciplinario e internacional, pues bueno, tiene un valor agregado muy grande, porque cuando hablamos de Chile hablamos justamente de dictadura, hablamos de un pueblo que ha salido desde ahí, hablamos de poetas enormes como Jaime Magnán Alabarce, que nos regala fotografías y poesía, pero además hablamos de la condición del ser humano. No somos tan distintos. Gracias por estar aquí, doctor. Despide, por favor, esta noche.
Pues muchas gracias, de verdad, por el espacio. Estamos muy complacidos, a nombre de la embajadora Laura Moreno, de un servidor, y también, desde luego, del director general del acervo diplomático, el licenciado Lozano Trejo, Joaquín. Pues de verdad estamos muy contentos y agradecemos mucho el espacio, y de verdad, cuantas veces nos invites, estaremos bien dispuestos a platicar contigo y con tu auditorio, que es un auditorio muy interesante, y muchas felicidades por el proyecto. Pues va a ser un placer, es tu casa. Nos encontramos a través de Anabel Ballesta, que justamente es una amiga muy querida que nos pone los libros en las manos. Sí. Y por aquí estamos de regreso en unos 15 días para que nos cuenten los resultados. Ojalá puedan mandarnos muchas fotos y nosotros nos daremos a la tarea de entrar a checar las mesas para poderte hacer preguntas al respecto. Un abrazo bien, director. Hasta luego, hasta pronto, Gracias por todo. Buenas noches. Hasta luego.